tratando de hacer una metáfora visual. Bueno, por ejemplo, Jorge Robledo alguna vez dijo que se había enfrentado a ejércitos que iban todos coronados de oro, en el que todos parecían reyes, ¿no? Un ejército entero que parece de reyes porque todos llevan coronas de oro o cascos de oro. Yo estuve visitando el Museo de América en Madrid, donde está el Tesoro Quimbaya, y allí hay, sobre todo, además de unos poporos y de unas figuras antropomorfas muy hermosas, y un oro además de un color espléndido, 3 cascos. Y entonces cuando uno ve esos 3 cascos de oro con los que cubrían las cabezas los quimbayas, uno puede tratar de imaginarse lo que es un pueblo de 2.000 o 3.000 hombres, todos con cascos de oro avanzando por una llanura, y además con pectorales de oro entonces, en el Museo del Oro es posible ver un poco, una muestra de lo que era aquello. A uno le asombra que se siga hablando de la barbarie y del salvajismo de pueblos que tenían el refinamiento y la delicadeza para hacer un arte con el oro, como el que uno puede ver en el Museo del Oro. El diseño exquisito de los Nariño, el diseño de los Tumaco, el diseño de los cenúes, de los taironas, la cantidad de objetos distintos, la reproducción de la naturaleza, la manera como hacen saltamontes, como hacen pájaros, como hacen abstracciones de murciélagos. Era una cultura o una suma de culturas riquísimas en su interpretación del mundo, y el hecho de que no hubiera llegado a tener una gran arquitectura, porque el clima no era para hacer grandes fortalezas de piedra, permitió que cundiera, digámoslo así, la calumnia de que eran pueblos bárbaros, cuando ya la antropología moderna nos ha revelado cuán refinado y cuán exquisito es el tejido, no solamente de sus artesanías, sino de sus mitos y de sus símbolos, ¿no? Si pudiera uno hacer un paralelo en tu novela, ¿dónde aparece la voz de las víctimas que se pareciera a lo que hoy ocurre? Y donde muchos acusan o dicen que hoy, si hay algo que no aparece en el firmamento de las últimas negociaciones, es la voz de las víctimas. Bueno, las víctimas del siglo XVI fueron especialmente silenciadas y silenciosas, ¿no? Porque, pues como la historia la escriben los triunfadores, ¿no? La historia de las víctimas aquí no se conservó en absoluto. Yo mismo, cuando cuento esta historia, la cuento no exactamente desde la perspectiva de los españoles, porque para nosotros es muy difícil contar la historia desde la perspectiva de los indígenas. Nosotros en Colombia no somos mayoritariamente indígenas, somos mestizos, y a lo sumo lo que podemos hacer es tratar de recuperar ese otro costado de nuestra sangre que ha sido silenciado por los siglos. Aquí solo existió la versión española de los hechos. Nosotros vimos nacer América, hemos visto siempre nacer América desde la proa de las carabelas de Cristóbal Colón. No había una historia anterior. Y eso es trágico porque nosotros de todas maneras conservamos un contenido muy grande del mundo indígena, pero completamente acallado y silenciado. Si uno se fija, nuestra manera de ser católicos no se parece en nada a la manera de ser católicos de los italianos o de los españoles. ¿Cómo ves tú la ausencia de la voz de las víctimas hoy en lo que está pasando en Colombia? Colombia ha padecido siempre el síndrome, diría yo, de la falta de inclusión del pueblo en la leyenda nacional. Desde los tiempos de la conquista, cuando la leyenda la construyeron los conquistadores, cosa en la que difiere Colombia de otros países. Es imposible encontrar en México una estatua de un conquistador español, ¿no? Los mexicanos se sienten identificados con la tradición indígena, y para ellos hacerle estatuas a los verdugos de los aztecas pues sería ya demasiada profanación. Uno puede encontrar estatuas de Cuauhtémoc y de Moctezuma, claro, pero estatuas, en cambio no hay ciudad colombiana que no esté presidida por un conquistador de bronce o de piedra que recuerda perfectamente quiénes son los que aquí triunfaron. Yo creo que de todas maneras es muy importante para nosotros valorar nuestra pertenencia a Europa. Nosotros somos europeos, por la lengua, por la religión, por las instituciones y por una parte de la composición de nuestra sangre. Lo que no podemos seguir haciendo es negando el otro costado de nuestro ser y toda la riqueza que contiene. El mundo americano está también lleno de una riqueza, de una sensibilidad, de una sutileza, y en esa memoria tal vez encontraremos eso que nos falta para que podamos por fin identificarnos y reconocernos. Colombia es un país que se desprecia continuamente a sí mismo,
que se menosprecia de tantas maneras que, por ejemplo, solo ciertas víctimas son importantes. Ciertas víctimas son grandes tragedias humanas. Las víctimas aquí siempre son o invisibles o insignificantes y terminan no teniendo nombre propio, como ocurrió también en la historia, que los indios y los negros dejaron de tener nombre propio, ¿no? Solo los blancos podían tener nombre propio. Se decía, ¿quién hizo eso? Un indio. ¿Quién pasó? Un indio. ¿Qué hay? No, que un negro. El genérico reemplazaba la individualidad y allí ya está contenida la semilla de un drama, el drama de un pueblo que es mayoritariamente mestizo, mayoritariamente mulato y que sigue considerando lo indio y lo negro como taras y como insultos incluso. Jamás un pueblo que no sea capaz de reivindicar esos elementos sagrados de su composición podrá merecer nada. Será un pueblo siempre subordinado, será siempre un pueblo inferior y sobre todo será siempre un pueblo que se desprecie a sí mismo y que no logre proponerse tareas comunes. Pero el orgullo de los pueblos de ser indígenas y el orgullo de ser africanos, yo creo que ha ido creciendo en la medida en que buena parte de lo mejor que tiene Colombia es lo que procede de esa riqueza étnica. Y alguna vez a mí me parecía que siquiera de una manera caricatural, o por lo menos de una manera sintética, uno podría decir que un colombiano se puede resumir como alguien que piensa, ¿no?, como europeo, ¿no?, habla como indígena y baila como africano. Estamos entrando en este momento a la población de Toribío, aquí, en medio de estas montañas. Pichiquí, Santa Fe de Realito, Tierra Adentro, la comunidad de Paz de San José de Apartadó. La otra Colombia en el Caguán, el resguardo en Veracatío, en la comuna 13 de Medellín, San José del Guaviare, Cali, península de La Guajira. Con el atrato, un buen trato. Desde Barcelona, desde París, Francia. Ese es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos. Contravía. ¿Cómo es que tú divides a diversas clases sociales colombianas? Colombia ha sido un cruce de caminos, lo fue siempre, lo fue para todo, para la economía, para la cultura, para la música, para la literatura. Y Colombia además, por donde quiera que mire, mira un mundo distinto. Hacia el norte mira hacia el Caribe y es un mundo caribeño, hacia el sur mira hacia el Amazonas y es un mundo amazónico, hacia el occidente mira la cuenca del Pacífico y hacia el oriente mira hacia los llanos colombo-venezolanos y la cordillera de los Andes que es su parte central también va hasta el sur. Es decir, Colombia está compuesta, es el país más sintético de lo que es la América Latina. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué sería ser un proyecto de nación? ¿Qué es lo que no hemos podido, según te entiendo y te leo, no hemos podido construir ni sacar adelante? ¿Qué un proyecto de nación? Colombia se ha negado desde siempre a ser quien es, ¿no? Aquí se decía, qué paisaje tan lindo, parece Suiza. Y resulta que el paisaje tropical tenía embrujados a los europeos en los tiempos en que aquí, ¿no?, el barón de Humboldt no encontró jamás en Europa una exuberancia, una belleza, una abundancia como la que encontró en estas tierras. Nosotros no conocemos el país en que vivimos, no conocemos su vegetación, no conocemos su fauna, no conocemos sus climas. Llevamos siglos tratando de ser europeos, inclusive cuando hace tiempo los europeos quisieran ser otra cosa. Entonces, ¿qué es ser colombiano? Ser colombiano es algo muy difícil, ¿no? Es algo muy difícil de definir, porque Colombia, a diferencia de otros países, es un país que se define más por lo que llegó a él, que por lo que hay en él. El componente humano de Colombia es muy complejo, porque lo que nos une en Colombia vino de afuera.